para convertirse en diputado adjunto al gobernador Bernardo de Velasco, recibió la nominación de su padrino, el fray Fernando Caballero, y tras el primer Congreso Nacional es electo como uno de los 4 vocales de la Junta Superior Gubernativa, de la cual saldrá en 2 ocasiones por oposición al actuar de los militares. A finales de 1813 se reúne nuevamente un congreso de aproximadamente 1000 diputados para elegir un nuevo sistema de gobierno. Otro motivo para dicho congreso era la presencia del emisario porteño Nicolás de Herrera, quien venía a solicitar la asistencia de Paraguay para la defensa del Río de la Plata, ante una eventual invasión de los españoles. Los únicos integrantes de la Junta que permanecían en actividad, Yegros, Caballero y Francia, hicieron esperar al emisario de Buenos Aires a la conformación del Congreso para darle una contestación. Sucedía que en el transcurso de la vigencia de la Junta Superior Gubernativa, los españolistas comenzaron a conspirar en contra de la unión con Buenos Aires, a modo de generar en el pueblo paraguayo un temor y rechazo hacia la federación. En la convocatoria de este Congreso se estableció un sistema de sufragio universal, más democrático que el vigente hasta entonces. Anteriormente, los representantes eran miembros de las principales familias de la provincia, especialmente de lugares cercanos a Asunción. Los representantes del interior, donde Francia era más popular, eran escasos. Para el segundo Congreso se decretó el derecho del sufragio de todos los ciudadanos, estableciéndose que los 1000 diputados debían ser electos de manera proporcional en toda la provincia. Ya iniciadas las deliberaciones, el Congreso decretó casi de manera unánime el rechazo de la propuesta porteña de Nicolás de Herrera. La discrepancia se presentó cuando se debía elegir el nuevo sistema de gobierno. La puja entre los seguidores de Yegros y de Francia era palpable. El gobierno unipersonal era una propuesta, pero no existía un consenso al respecto. No obstante, aparece una solución al proponerse un gobierno de 2, un consulado similar al utilizado en la República Romana. Ante esta propuesta, se le encomendó a Francia y Yegros la redacción de un borrador de reglamento de gobierno para ser aceptado por la plenaria. Este reglamento disponía entre sus principales puntos: la finalización del mandato de la Junta Superior Gubernativa y la proclamación de una nueva forma de gobierno, la República, que sería ejercida por 2 cónsules. Estos tendrían como obligación fundamental la conservación, seguridad y defensa de la República. La duración del consulado sería de 1 año. Teniendo Francia presente que fueron los militares quienes le estorbaron durante la Junta, creyó conveniente colocar una cláusula que establecía que los cónsules debían ejercer el mando de la Comandancia General de Armas en igualdad de condiciones. Cada uno tendría su batallón de infantería, sus compañías de artillería y un almacén de guerra. Una vez establecido ya el consulado, seguían los españolistas con su campaña a favor de la corona española. En consecuencia, el gobierno consular resolvió disolver esta amenaza con severas medidas, imponiendo a los peninsulares enormes multas y la deportación de un centenar de ellos a Corrientes. La deportación de estos europeos no se llegó a concretar porque el gobierno correntino se negó a recibirlos. Este sistema consistía en una división de clases, de acuerdo a la cuna de la cual provenía una persona. Así, las clases privilegiadas eran en primer lugar la de los españoles peninsulares, personas que habían nacido en el viejo continente. Luego estaban los criollos o españoles americanos. Eran hijos de padre y madre europeo, pero nacidos en el Nuevo Mundo.
los mestizos, productos de la unión del español con la mujer nativa, y los indios eran la mayoría de la población. Por último, estaban las castas consideradas esclavas, los africanos, mulatos y zambos. Si bien los españoles y criollos eran la minoría, el poder económico estaba en sus manos y dadas las condiciones de las nuevas naciones americanas, podían utilizar ese elemento para ganar en el terreno de gobierno sin producir una equidad en la nación. Si bien es cierto que Francia durante sus distintos mandatos no liberó a los esclavos de su condición, por dar un ejemplo, la prohibición de casamiento entre blancos fue un primer intento de conseguir la unidad por medio de la fusión de las castas privilegiadas con las más desfavorables. Los patriotas uruguayos, comandados por José Gervasio Artigas, habían vencido con la ayuda de Buenos Aires al último bastión de España en el Río de la Plata. Sin embargo, el jefe uruguayo se sentía descontento por la política del gobierno porteño. Es por ello que inició su propia política revolucionaria, levantando la bandera federal. Su proyecto consistía en la creación de un gobierno federal, el cual estaría formado por Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Río Grande del Sur y Paraguay. La relación entre el Paraguay de Francia con Artigas es escueta, no es muy dinámica, que digamos, por el estado de cosas y por el modelo político que estaba implantando Francia en el Paraguay. La propuesta que Artigas le hizo a Francia de formar la confederación entre Ríos y Uruguay, eso sí nos hubiera convertido en un país federal, pero con acceso al mar, ¿verdad? Hoy en día, si esa idea hubiera cuajado y se hubiera fortalecido, hoy en día el Paraguay hubiera formado un solo país con Entre Ríos, Misiones y el Uruguay. Hubiera sido una franja. Bueno, de cualquier manera, Francia rechazó esa propuesta. Esa relación no va a ser la más fluida. Tampoco lo fue con otros protagonistas, ni con Buenos Aires, ni con el Brasil. El modelo político aplicado por Francia fue de un encerramiento y al mismo tiempo un encerrarse en sí mismo, pero al mismo tiempo un bloqueo por parte de los demás. O sea, sus relaciones internacionales no son muy fluidas. El doctor Francia llegó a comunicar a Buenos Aires que el Paraguay no apoyaba a Artigas. También instruyó a los encargados de frontera que nos debemos reducir netamente a conservar la paz, la quietud y la tranquilidad interior y exterior, evitando cuanto sea posible una guerra civil, que debe mirarse como el mayor de todos los males, especialmente en el periodo actual de la Revolución. Las embarcaciones que llegaban para Paraguay con armamento y todo eran asaltados y el propio Artigas con su gente llegaba a asaltar y a sacar los armamentos que venían al Paraguay. Y Artigas aplica medidas fuertes, bloquea con su flotilla y destruyeron muchos barcos mercantes paraguayos, apresaron y confiscaron mucha mercadería. En los primeros días de septiembre de 1814 fue convocado un nuevo congreso que abriría sus sesiones el 3 de octubre de aquel año. Inició sus sesiones el Tercer Congreso Nacional presidido por el doctor Francia, quien aconsejó al gobierno unipersonal para mejor defensa de la República. Eran 3 las propuestas. Unos querían que continuasen los cónsules en sus funciones, otros que sea solo Yegros, otros que sea Francia. Era la persona más indicada por su formación intelectual y moral. Entonces, siempre al líder se lo busca y se atrae. Entonces yo creo que fue eso lo que hizo que Francia pudiera, por un lado, pudiera estar en el lugar que le cupo. Manipular es un término muy especial. Podríamos decir que él obró políticamente, operó políticamente, y eso es lícito, en cuanto que la política de alguna forma es la búsqueda del poder, ¿verdad?, para llevar adelante los planes que uno tiene. Entonces, que él operó políticamente, lo hizo en el sector campesinado,
Y eso no podría, no podría ser catalogado como algo malo en sí mismo. Exacto, tanto en el 13, en el 14 como en el 16. Él buscó espacio para estar con ese campesinado, vamos a decir, con esos indígenas que eran muchísimos, los mestizos, los indígenas, ese campesinado. Entonces él se apoyó en ellos. El campesinado no podía gobernar por sí mismo, entonces deposita todo el poder en una persona, en un intelectual honesto, de confianza de ellos. La dictadura fue el nombre que recibiría la nueva forma de gobierno que el Paraguay experimentaría. Su inspiración estaba en la antigua República Romana, que era normalmente regida por cónsules, pero si una amenaza aparecía y peligraba la paz y la institucionalidad, el Senado romano adjudicaba el título de dictador a una persona para que con el pleno del poder pueda restablecer la tranquilidad perdida. ¿Cuál era el peligro que Francia veía para optar por el título de dictador? Las pretensiones de Argentina, Brasil, que ellos querían anexarnos como provincia. Sin embargo, Francia no permitió. Por eso fue su gobierno férreo, su gobierno fuerte, porque quería librarnos de los demás. Él hizo que nosotros seamos libres e independientes. La dictadura estaba aceptada. ¿Quién sería el dictador? No. El diputado Mariano Antonio Molas fue uno de los que propusieron al Congreso el nombre de Francia. Otros mocionaron, como era de esperarse, a Fulgencio Yegros. Tras un arduo debate, la votación de los diputados, en su mayoría campesinos, decidió que el mando de la nación recayera en el doctor Francia. Se lo eligió como dictador supremo de la República por un periodo de 5 años. Durante este gobierno, Francia toma determinaciones que serían un preludio de su actitud durante la dictadura perpetua. Primero, reitera la prohibición de sacar de la República oro o plata e impone un impuesto del 8% sobre el precio de toda mercadería importada. En este tiempo, Buenos Aires invita al Paraguay para que participe de un congreso a realizarse en Tucumán. El Paraguay no responde. El Congreso de Tucumán se realiza con los representantes de las provincias. De allí su número escaso, ¿no? Sin embargo, los congresos que se realizaban en el caso de la provincia del Paraguay eran numerosos, pero ya para la dictadura perpetua de 1000 habrían bajado a 250, ¿verdad? Sí, ya también los miembros de estos congresos fueron reducidos considerablemente. Ahora, el Paraguay era de que en su momento, si enviaba un diputado a un congreso, lo que allí se resolvía necesariamente tenía que ser refrendado por otra junta a realizarse en el Paraguay, justamente para evitar que una mayoría en esa zona conlleve atar la suerte del Paraguay a lo que se resuelva en ese caso. La intención proteccionista de Francia lo llevó a nacionalizar la Iglesia paraguaya, pues no quería que ninguna autoridad que no esté asentada dentro de la República tuviera injerencia. De esta forma, los religiosos paraguayos cortaron todo contacto con el extranjero. Algunos, como el tío del propio Francia, el fray Fernando Caballero, solicitaron permiso para retirarse del país, lo cual les fue negado. Que Francia fue justamente el que instaló la iglesia paraguaya, nacionalizó la iglesia. Y los curas se convirtieron en funcionarios públicos. Con respecto a los nativos, Francia establece en 1815 que estos pueblos debían ayudar con el gobierno para construir caminos. Artigas logra en julio de 1815 capturar un buque que viajaba rumbo al Paraguay con un importante cargamento de armas. Francia mandó movilizar tropas para enfrentar al caudillo uruguayo, pero no se libraron batallas. A este suceso se debe agregar una nueva invitación de Buenos Aires al Congreso de Tucumán, como motivos suficientes para que Francia convoque a un nuevo Congreso 3 años antes de lo estipulado para proponer una dictadura perpetua. Fue una elección hecha por la fuerza, porque fue un Congreso de diputados rodeado de militares que les apuntaban con los cañones, de manera que en 1816 él
fue electo bajo una evidente presión militar. Algunos patriotas, entre ellos Mariano Antonio Molas y el padre Marco Antonio Maíz, se opusieron a este sistema de gobierno. No obstante, el 30 de mayo de 1816, el Cuarto Congreso Nacional, reunido en la Catedral de Asunción, decidió asignar a José Gaspar Rodríguez de Francia como dictador perpetuo de la República, con calidad de ser sin ejemplar. Con el firme propósito de mantener la independencia paraguaya, Francia anula cualquier posible levantamiento interno, que fue muchas veces promovido por españolistas o porteñistas, y así decretó el 17 de junio de 1816 prohibida toda reunión o junta de personas sin previa autorización del gobierno. Estaba claro que el descontento por las cada vez más drásticas medidas estaba colmando a las familias más tradicionales y especialmente a sus antiguos camaradas de la Revolución. 2 años estuvieron preparando el magnicidio, acompañando a los Yegros, los Caballero, los Iturbe y los Montiel. Estaban integrantes de distinguidas familias, como los Acosta, los Baldovinos, los Aristegui. El 20 de enero de 1820 circulan los rumores de conspiración. Francia manda llamar a Fulgencio Yegros, diciéndole que viajará a Asunción, pues las reuniones en su casa de Quequegó resultaban sospechosas. Algunos que niegan la conspiración mencionan sobre un posible temor de Francia a que Yegros se volviera popular en el interior. Su protagonismo en el proceso de la independencia del Paraguay era tal. Fue el líder indiscutido de la Revolución de Mayo. Hacía que su figura no pueda ser opacada por otros ni ocultada siquiera por él mismo. Esté donde esté, Yegros era un protagonista. Entonces cualquiera que intentase armar algún proceso de revolución en aquel tiempo no podía dejar de lado la figura de Yegros y su decisión y su política. Su rol era inevitable en cualquier proceso. O sea, es decir que en el 20, con su intervención no se podía sospechar de que él podía tener algo en ese proceso. Temor no, porque Yegros en aquel entonces ya no tenía tropa bajo su mando. Y había conspiraciones del exterior que siempre le enviaban cartas a Cabañas, a Yegros mismo. Y el comportamiento de Yegros dejaba mucho que desear en el campo. Había muchas quejas en contra de él. Se habían dado cuenta los próceres de Mayo de que lo habían puesto a un personaje al que no conocían realmente, ¿no? Y esa conjura existió. Las reuniones se trasladaron a la casa del doctor Marco Ignacio Baldovinos. El plan que se ejecutaría consistía en asesinar al dictador mientras éste realizaba su paseo diario a caballo. El doctor Francia tenía una rutina, que todas las tardes montaba su caballo y recorría los cuarteles y otras instituciones estatales. Entonces iban a aprovechar una de esas salidas, creo que era un Viernes Santo, y le iban a disparar con un arcabuz de una ventana. Los disparos a la humanidad del doctor Francia se harían desde la casa de Carlos Cabral, oriundo de Corrientes. Según el plan, Fulgencio Yegros se haría cargo del gobierno y Caballero y Montiel del ejército. Este último debía ejecutar el magnicidio. Francia manejaba la información de manera casi precisa, mandando observar las actividades de los principales sospechosos en busca de motivos para poder apresarlos e interrogarlos. El martes santo, un grupo de los complotados se reunieron nuevamente en la casa del doctor Baldovinos. Al salir, son encarados por una tropa de granaderos, quienes apresan a Pedro Montiel, Jesús Acosta, Sergio Latorre, Justino Lavarría. Uno logró escapar por una puerta trasera. Se trataba de Juan Bogarín. Juan Bogarín, muy asustado por lo que presenció y quizás con el temor de ser acusado por los apresados tras recibir estas dolorosas torturas, decidió ir a confesarse.
Fue el fray Anastasio Gutiérrez quien escuchó la confesión, obligando a Bogarín a contarle todo al dictador a cambio de la absolución. Tras enterarse de los detalles, Francia decidió enviar a la caballería al interior a capturar a todos los implicados. Francia dio un lapso de 5 días a los herreros para fabricar 300 pares de grillos y cadenas. Él usa solamente la teoría de la conspiración como un pretexto, le vino como anillo al dedo para liquidar absolutamente todo vestigio de oposición posible a su persona, ¿no? Obviamente esa conjura existe. Y que allí mucha gente inocente también habrá pasado por muy malos ratos, obviamente también habría sido así de esa manera. Él aprovechó muy bien la conspiración para deshacerse de un montón de gente que eventualmente podía competir con él. Y también para castigar a personas que él odiaba, porque él tenía sin duda alguna un gran resentimiento social. A él se lo había despreciado mucho en la pequeña élite aristocrática asuncena. Aquel año, 1820, fue muy particular en temas políticos. Por una parte, la conjura descubierta y el inicio de los procesos a los supuestos implicados. Y por otra, la aparición de Gervasio Artigas en la frontera paraguaya pidiendo asilo. Artigas fue prácticamente el primer sudamericano que recibió el derecho de asilo acá en el Paraguay. Cuando viene Artigas y pide asilo, Francia, si era un jefecillo vulgar, un dictadorzuelo vulgar, lo hubiese colgado o lo hubiese pasado a cuchillo como era la costumbre en el Río de la Plata y nadie iba a decir nada posiblemente. Pero él lo recibió, le dio asilo, inaugura esa institución que figura en cualquier libro, inaugura esa institución humanitaria en América. La presencia de Artigas en el Paraguay era una posibilidad de propaganda internacional muy buena, muy fuerte. El mismo caso de Aimé Bonpland y el arresto en Santa María, ¿verdad? O sea, más que la persona era el hecho de tener algo para hacer una discusión sobre un tema internacional importante. En este caso era ponerle al Paraguay en tapete de la discusión posible. Yo creo que él actuó como un estadista maduro, no se dejó llevar por sus pasiones personales y actuó como un político de altura con Artigas. Resultaba que el entrerriano Francisco Ramírez había traicionado a Artigas persiguiéndolo para capturarlo. Así, el caudillo uruguayo no encontró otra opción que pedir refugio al Paraguay. Francia tuvo una relación política con Artigas sin tratarlo a él nunca. Probablemente ya lo consideró como no peligroso, ¿sí? Aunque en el fondo él tenía miedo de una posible alianza de Artigas con sus antiguos amigos paraguayos aquí, que eso le iba a repercutir en su gobierno, por eso lo envió a Curuguatí, bastante alejado. Una de las últimas órdenes de Francia fue incluso que ante su muerte Artigas debía ser arrestado, ¿verdad? Orden que se cumplió, ¿verdad? Pero probablemente ya no lo consideraba un peligro real. Los interrogatorios se realizaban ante un fiel de fechos. También estaba un oficial y un escribano que hacía las preguntas. Las respuestas eran enviadas inmediatamente a Francia, quien juzgaba la veracidad de la confesión. Y si no la creía convincente, remitía al preso a un aposento de la verdad, donde recibía una sesión de tortura para luego repetir el cuestionario. Incluso los esclavos de los involucrados se veían enjuiciados. Tras un año de juicio, se dio a conocer las sentencias de los complotados. La muerte por fusilamiento. Pedro Juan Caballero decidió quitarse la vida para no ser ejecutado. Se suele comentar que escribió con un carbón en su celda: Yo sé bien que el suicidio es contrario a las leyes de Dios y de los hombres, pero la sed de la sangre del tirano de mi patria no se ha de aplacar con la mía. Los fusilamientos se realizaron bajo un naranjo en el patio aledaño al Cabildo. Fulgencio Yegros fue el primero. En aquella ocasión, Francia se paseaba por el corredor externo de la casa del exgobernador totalmente indiferente. A Yegros le siguieron otras 50 muertes. A mí me da mucha pena cuando leo lo que les pasó a nuestros patriotas. Cualquiera es sensible
porque uno ya trata de tener una simpatía, un cariño hacia estas personas. En realidad que el pueblo colaboraba en el sentido de hacer una vigilancia, cuadra por cuadra, hacía una vigilancia.